La verdad que ustedes saben, en nuestro plan de estudios tenemos una línea potente ahora de investigación, porque si no hay buena investigación no hay buen diagnóstico, y sin buen diagnóstico no hay campaña, y sin campaña pues no hay ecuaciones. Así que espero que lo disfruten, que lo aprovechen mucho. Nos vamos a ver pronto, aprovecho a hacer el aviso comercial antes del 19, nos vamos a ver, vamos a venir a hablarles formalmente de su proceso de investigación para el próximo semestre, ahora sí que sí la charla completa, y para responder todas las dudas que por ahí ya nos han venido formulando. Hoy viene entonces la Agencia de Investigación de Mercado Rubik, y nos acompañan muy gentilmente Consuelo Valenzuela y Mauricio Yurasek, que están hoy acá con nosotros y que vienen a darles información de primerísima mano que va a ser muy útil. Aprovechen al máximo esta charla porque estoy segura de que varias de las investigaciones que ustedes van a plantear para el próximo semestre se van a alimentar de la información que nos van a entregar el día de hoy. Yo creo que sí, porque es lo que suele suceder generalmente. Así que disfrútenlo, de verdad, Consuelo, Mauricio, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por compartir el conocimiento y por darse el tiempo de también contribuir en la formación de futuros publicistas que ya veremos prontamente en la industria y conoceremos sus carreras. Así que... Capaz termina siendo nuestro cliente, esto es para promocionar nomás. Capaz. Muchas gracias. Pablo, gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿cómo están? Oye, Carol ya hizo la presentación. Yo solo agradecerles el tiempo que estén acá. La idea, de cierta manera, es como cumplir dos objetivos. Primero, que ustedes puedan ver un estudio realizado, ¿cierto?, por Rubik, plasmado allí, cosas que se aprenden en la asignatura, en el programa de metodología. Eso por un lado. Y por otro lado también tender puentes entre la universidad y el mundo privado, que estaría dedicado a investigar, ¿cierto?, y a levantar información de distintos segmentos para distintas empresas, áreas de consumer insight, agencias de publicidad, agencias de medios, etc. Ese es un poquito el objetivo. La idea es que este sea como el puntito de partida para otras charlas también, que van a seguir un poco a la industria de consumer insight, de market research. Y eso, pues, que nada, y agradecerle obviamente a Consuelo y a Mauricio que están acá y que nos vienen a mostrar este estudio que ha generado alto impacto en la industria. Así que eso, todo suyo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, chiquillos. Les voy a contar rapidito un poco el contexto de todo esto, y es que nosotros somos una empresa de estudios de mercado, como bien dicen, y nosotros somos una empresa privada que le presta servicio a las marcas. A veces también hemos participado en licitaciones y hemos hecho estudios para el mundo público, y en el fondo nuestra misión es conectar a las marcas con los consumidores, entender sus drivers de consumo, qué cosas piensan, sienten de distintas categorías, y nosotros como Rubik tenemos como propósito cada cierto tiempo hacer estudios no privados, o sea, no para las marcas pagadas, y por lo tanto podemos develar la información, son estudios abiertos, los presentamos de manera transversal a nuestros clientes. Y este es un estudio como si lo hubiéramos hecho para una marca, o sea, en el fondo lo que ustedes van a ver acá es lo que se encontraría si es que encargan un estudio, y en el fondo con insights, con elementos que se podrían ocupar para hacer una estrategia comunicacional, para hacer innovación de producto o lo que fuere, y en este caso es entender un segmento en particular. Eso fue lo que nosotros nos propusimos. En el caso de este estudio en específico, hay otras veces que pueden ser, no sé, post pandemia, hicimos uno de impacto, se llamaba De Vuelta al Estudio, lo pueden ver en nuestra página web también, que en el fondo tiene que ver con cómo la gente se sentía después de abrirse las puertas, después de 2 años de confinamiento, que también es un estudio que hicimos público, y en este caso que era súper contingente, y en este caso nos focalizamos en entender este segmento, y ahora en la medida que vayamos presentándole les vamos a ir contando por qué. Y está además decir que este segmento son ustedes también, o sea, son los centennials, que en el fondo estamos gente entre 14 y 24 años, así que quizás hay cosas que les van a hacer sentido también desde cómo ustedes mismos se aproximan a sus vidas y a su territorio. Me dice una cosilla, nosotros en investigación usamos esta palabra en inglés,
Si alguien tiene alguna duda de a qué nos estamos refiriendo, alguna palabra que ustedes conocen, por favor vayan haciendo la pregunta y destrabamos ese concepto porque a veces no se entiende. Así que denle nomás y vamos haciendo preguntas y conversemos. Esto es una interacción dinámica, valga la redundancia. Bueno, como ven ahí, este estudio lo terminamos este año. ¿Por qué decidimos investigar este tema? Porque hay mucha información sobre los centennials. Uno se mete en Google y aparece que son nativos digitales, que son nativos de redes sociales, no sé, como que aparece ahí el fondo de, no sé, son súper autodidactas, no necesitan nada de tutor, son, no sé, yo me acuerdo que mi sobrina una vez le dije, oye, te compro un curso de dibujo, me dijo, ¿para qué? Si yo lo tengo por YouTube. En el fondo, eso es un poco, mucho más lo que son ustedes, a diferencia de nosotros, que necesitábamos más guías, más tutorías, pero son cosas que ya sabemos en el fondo. Y además hay un tema súper importante que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, que ustedes son una generación súper remecida, ¿ya? Tiene que ver con que tuvieron estos 2 años de confinamiento, tiene que ver con que estamos en un contexto sociopolítico también muy particular, en que vivieron el estallido, elecciones presidenciales muy candentes, también el tema de la nueva constitución, o sea, les han pasado muchas cosas y todo esto además en un periodo muy corto de tiempo, que son 3 años, que es la adolescencia o post-adolescencia o adolescencia tardía, que también es un concepto que se ocupa hoy en día, que es donde ustedes están aprendiendo a conocerse a sí mismos, a saber quiénes son y en el fondo a construir su propia identidad. Entonces, ¿qué hicimos para poder conocernos? Hicimos 2 cosas. Uno, una primera fase exploratoria, que es algo que uno tiende a abordar los estudios de esta manera, ¿no? Que en el fondo primero le preguntamos a la gente, profundizamos en algunos temas, qué cosas son relevantes, qué no, etcétera, y con eso después uno construye el cuestionario. Por ejemplo, si para ustedes era importante manejar sus propias lucas, mejor dimensionar eso, ¿no? ¿Cuántos realmente manejan las propias lucas? Entonces, primero hicimos 9 focus group con gente de todos los niveles socioeconómicos y de segundo a cuarto medio, y como aparece ahí después en educación superior, y hicimos algo que se llama un grupo control, que es en el fondo el que se sale de la muestra en algunos elementos que tienen características comunes también, para ver si es que hay algún matiz interesante, que en este caso fue gente de niveles más bajos que no estaba estudiando pero sí trabajaba. Y luego fuimos a medir ciertos elementos de los que levantamos en la fase cualitativa con una fase cuantitativa, ya con cuestionario, con números, con porcentajes, etc. Y como aparece ahí, la primera etapa la hicimos a fines del 2022 y la segunda etapa a principios del 2023. Básicamente lo cualitativo, chicos, no sé, ¿se manejan estas distinciones? ¿Sí o la refuerzo? Es parte de la conversación. Sí, ya. Sí. Conversación con una guía pauta, que es básicamente un cuestionario llevado a una muestra panel con esa cantidad de casos. Conversación, números. Me fui para atrás. Ya. Les preguntamos en la fase cuantitativa, para tener alto volumen, en la cual y también, pero en el fondo es interesante plasmarlo y verlo desde la fase cuantitativa también. Hicimos una pregunta abierta. ¿Qué diferencia a tu generación de generaciones previas? Espontáneamente la gente escribió, después uno lo codifica y lo transforma en números, y nos encontramos con 4 grandes pilares que ustedes mismos declaran en el fondo, que son digitalizados, que es algo como dentro de lo que ya sabíamos y que se reconoce. Asertivos, en el sentido de libertad y expresión, como me decía, y vamos a profundizar cada pilar pronto, que son emocionales y respetuosos. ¿Qué nos encontramos acá? Que dentro del mundo de la digitalización tiene que ver con que reconocen que hay nuevas tecnologías, más acceso, también dependencia se hablaba, y también muy vinculado al mundo de las redes sociales, TikTok, Instagram, aparecía esto mencionado también como que los define a ustedes como generación. Respecto de lo asertivo, en el fondo tiene que ver con la libertad de expresión, como que se sienten libres de decir lo que piensan, de decir lo que sienten. No es como antiguamente, que en el fondo a veces uno tenía que tener más tabúes, había más tabúes, un montón de cosas que no se podían decir. Hoy día también está, pero desde otro lugar, desde lo políticamente correcto. Antes tenía que ver como desde la norma, que hay un matiz distinto que es bien interesante, que son emocionales también, en el sentido de que también se sienten frágiles en términos emocionales, en la construcción de sus vínculos, toman importancia de la salud mental, por ejemplo, que es algo que era parte del mundo de lo no dicho en otras generaciones, y respetuosa, que en el fondo tiene que ver con la aceptación de las diferencias. Acá es súper interesante y tuvimos que hacer un doble clic
parte de los objetivos de los cuales también es entender los conceptos, operacionalizar, ¿no? Que en el fondo, ¿a qué se refieren con? Que es una pregunta que uno siempre tiene que hacer cuando está haciendo una fase cualitativa. ¿Por qué? Porque en mi generación y en la generación de Mau, ser respetuoso tenía que ver con el respeto a la autoridad, el respeto al profesor. En el fondo, si le decían a mi papá, esto no se hace, uno agachar el moño. Eso era el respeto. El respeto para los centennials es otra cosa. El respeto para los centennials tiene que ver con aceptar las diferencias, aceptar la diversidad, respetar al otro, es algo más horizontal. Y eso es algo que fue una distinción bien interesante. Ahora, más allá de cómo ustedes mismos se definieron en esta encuesta, bueno, no ustedes porque no la hicieron, pero cómo la generación se definió en esta encuesta, también nosotros hicimos un doble clic y un análisis, y para eso muchos de los que trabajamos en esto son psicólogos, Mauricio y yo somos psicólogos, y en la empresa son casi todos psicólogos los que trabajamos en proyectos. También hay sociólogos, pero hay muchos psicólogos justamente por hacer estos doble clic, poder conocer, levantar insights, entender qué sienten las personas, ir más en la profundidad, ir más allá de lo dicho, digamos. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Es que es un segmento marcado por la ambivalencia. La ambivalencia es un concepto bien psicológico, pero en buen chileno quiere decir que están llenos de contradicciones. Y que estas contradicciones se dan mucho desde la forma y los canales, los espacios en los que están habitando hoy en día, como por ejemplo que habitan en estos dos territorios que son bien disímiles entre sí, la vida digital, ¿no es cierto?, y el mundo, la vida real. Entonces, en la vida digital, en el fondo se relacionan como desde siempre, nacieron con el teléfono en la mano, con las redes sociales, habitan ahí gran parte de sus vidas, y por otra parte está la vida real, donde es necesario buscar estos referentes más concretos, los valores más específicos también, las directrices morales de alguna manera que se difuminan un poco en este mundo virtual, que uno se puede encontrar con de todo, literal. Entonces, eso genera un poquito una tensión, ¿no es cierto? Y desde estos dos ámbitos se construyen distintas identidades. Incluso se manejan varias cuentas de Instagram, donde en cada una puedo ser una persona diferente, las ocupo para fines diferentes. Tengo una cuenta de Instagram que pueden ver mis papás, otra que no, una que si tengo pololo, polola o polole, también puede pasar, ¿no?, que tengo una cuenta que a lo mejor ciertas personas no ven y otras sí. Entonces se generan distintas identidades y eso obviamente genera ciertos conflictos también, ¿no es cierto?, versus la vida real, donde está este mundo que es más estable en el fondo, y por eso es ahí donde se pueden generar mucho más estos referentes valóricos, porque es un yo que habita en ese espacio y hay que ser un poco más coherente, entre comillas, ¿no?, porque después vamos a ver que no es tan relevante el tema de la coherencia. En el espacio físico, entonces, hay una apertura también, perdón que tengo un problema al ojo, a la apertura de mente, a la libertad de ser. Está como todo este territorio donde los valores se reflejan mucho los de los tiempos actuales, y el territorio de lo virtual también, al mismo tiempo coarta esta libertad de ser, con las funas, con las cancelaciones, con necesidad de likes, con necesidad de followers y un montón de cosas, ¿no es cierto?, y genera esta tendencia en el fondo a este cambio de identidad frecuente que les comentaba recién. Entonces, de alguna manera, el mundo virtual se transforma como en la plaza pública, como nosotros cuando éramos chicos íbamos a jugar a la plaza, andar en bicicleta, qué sé yo. Ustedes juegan, interactúan y se relacionan en este mundo virtual, mientras que el mundo real es más lo íntimo, ¿no es cierto?, donde me junto con mis amigos más cercanos, donde comparto con la familia. Es otro el territorio, ¿no? Como que las interacciones son distintas, son más profundas, más extendidas en el tiempo, etc. Se adaptan muy fácil, que tiene que ver un poco también con la rapidez, la agilidad de las redes sociales, ¿no es cierto? Esto mismo, que el mundo está cambiando muy rápido, la tecnología se mueve muy rápido, los productos se mueven rápido, las marcas se mueven rápido, todo es muy rápido. Entonces la capacidad de adaptación empezó a ser una cualidad que tuvieron que incorporar a lo largo de su vida, de su crecimiento, y que en ese contexto de alguna manera ha hecho que estos distintos yo también vayan cambiando en distintas fases, en distintas etapas, y se transforman en un valor muy importante también. O sea, en los focus, yo me acuerdo que preguntábamos de repente qué personajes son los que más admiras. Lo vimos también en la fase cuantitativa, y aparecía, por ejemplo, me apareció Grey, de Grey's Anatomy.
¿Por qué? Porque ella es capaz de ser mamá en la casa, ser súper buena cirujana después en el pabellón, ser súper buena esposa en otro lado. O sea, esta capacidad de poder adaptarse a los distintos contextos a los que están y hacer cada uno de sus roles bien hecho, es algo que se transformó en algo que se admira y que empieza a ser necesario también en este contexto tan móvil, tan cambiante, etc. Y que obviamente también tiene que ver con este contexto que les comentábamos al principio de estallido social, de pandemia, que genera también esta necesidad de ir construyendo nuevos relatos, de entender nuevas realidades, etcétera, de una manera rápida, de una manera ágil. Se conectan con lo efímero de la vida en ese sentido, que valida un poco esta condición de mundo que es muy rápida, muy cambiante, etcétera, y de alguna manera genera un vértigo en el que ustedes han necesitado aprender a subsistir. Aquí hay algunas textuales que a veces son bien interesantes de mirar cuando sobre todo van a alimentar una campaña. De pronto hay unas que son tan potentes que bien trabajadas y pulidas se podrían incluso transformar en un claim de marca, por ejemplo. Cuando se normalizó todo, volvimos y me costó mucho ser amigos, hablar con gente, no sé, me costó harto, pero esto va a ser diferente, nuestra forma de relacionarnos. Creo que en nuestra salud mental, sobre todo, somos sociales por naturaleza y esto cortó cualquier relación fuerte de plano, independiente de las redes sociales. A nuestra edad es importante eso, nosotros no somos los que estamos en el momento de sociabilizar con amigos, saliendo o salimos de la U a juntarnos con personas de nuestra edad, pero la pandemia nos alejó de todos. Creo que nos enfrió y nos distanció. En un contexto entonces que se reconoce rápido, que se reconoce súper cambiante, con capacidad de adaptarse, también es fundamental, esta cualidad se admira, como les comentaba, se abraza el cambio y son los resultados de vivir en este vértigo que les comentábamos. Y lo superficial entonces, la forma puede estar en cambio, pero no necesariamente el interno, o sea, no porque estén constantemente cambiando o porque tengan 5 cuentas distintas en Instagram con identidades distintas en Instagram, quiere decir que sus valores son distintos en cada una de estas instancias. Hay algo que permanece y es lo que está dentro, o sea, lo que está mal, lo que está bien y de alguna manera igual lo tienen claro a pesar de estas contradicciones y estos conflictos que están, ¿no? Entonces, en lo profundo, en lo valórico, sí sienten que hay una consistencia y que es lo que nos constituye como seres humanos también, ¿no? De saber quiénes somos, saber un poco, aunque sea, para dónde vamos. Y aquí también vimos algo bien interesante que tiene que ver con una resignificación de los vínculos familiares, como que en general una de las cosas y de los elementos que se tiende a ver es que la gente joven se aleja de la familia, ¿no? Queremos estar más con los amigos, queremos hacer un montón de cosas, estar más carreteando, estar haciendo whatever en el fondo, pero ¿qué es lo que pasa? La pandemia, el confinamiento nos obligó a compartir con la familia, nos obligó también a compartir con los hermanos, con la mamá, con el papá. Los momentos de distensión era ver películas con ellos o lo que inventaran. Yo me acuerdo, no sé, compañeros de un máster que hice que subían fotos de los sábados de disfraces con los hijos, que jamás hubiera sido pensado en un contexto fuera de la pandemia. Como que lata, que fome o no sé, que cringe, papá, están haciendo esto, pero no. O sea, efectivamente se generaron instancias de compartir en familia que son distintas. Y por otra parte también pasó que se dieron cuenta del esfuerzo que hacían los papás para sostener a la familia. O sea, el papá, la mamá estaban encerrados mucho tiempo en un espacio improvisado para hacer una oficina, o los despidieron, o tuvieron que emprender, ingeniárselas de alguna manera. Entonces se empieza a generar una especie de admiración por los papás en vez de este distanciamiento propio y la crítica propia de una edad más joven o más adolescente. Al revés, se empatizó con los padres, con el esfuerzo que se hace y eso hace que haya una cohesión con la familia un poco más potente que generaciones anteriores. Y esto también lo vimos en los números, donde vemos que solamente un 8%, aquí los números uno los puede leer de acuerdo a como uno le haga más sentido. Acá nosotros podemos decir un 57% X, un 36% X, pero ¿qué es lo que nosotros levantamos de acá? Es que los dos inferiores, que solamente un 8%, se encuentra con cierto nivel de distancia con la familia, o sea, un 92% se siente al menos un poco cercano y que terminó siendo una consecuencia de esta pandemia, que es una tecla importante también que podríamos tocar en caso de generar una campaña, por ejemplo. Sabemos que existe esta admiración, sabemos que se generó una resignificación de los vínculos familiares, que los centennials tienen otra relación con los papás y con la mamá, y por eso también el respeto tiene otra connotación también, como les comentaba
comentaba al principio, esto en realidad reafirma un poco lo mismo y que fue especialmente importante como un espacio de contención entre quienes entraron a la universidad luego de la pandemia o a un instituto. O sea, en el fondo entraron a estudiar educación superior. ¿Por qué? Porque las normas del colegio estaban súper claras, las normas entre quienes ya estaban en la U también estaban súper claras, pero el que salió, el que estaba en tercero medio cuando partió la pandemia, por ejemplo, entró a un mundo completamente nuevo, un mundo completamente distinto, con normas diferentes, con una necesidad de responsabilidad también que es muy diferente. Entonces les pegó de una manera muy distinta pasar del colegio, cero interacción social con casi nadie y de pronto, ¡pum!, universidad. Esos pobres cabros quedaron bien confundidos, o sea, les resultó particularmente complejo entrar al mundo de la educación superior en este contexto que estamos conversando, ¿no? ¿Ustedes a qué año llegaron a la primera clase presencial? ¿Segundo, tercero? ¿Segundo? En segundo teníamos muy poco. En segundo teníamos como una clase y lo de O sea, ¿les hace sentido que les haya pegado tanto que los 2 primeros años entramos justo el 2020, justo el 2020, vimos pandemia y entramos a crítico? Crítico. Complicado, ¿no? Entonces, otro tema que tienen también, que descubrimos que es interesante, es que su línea editorial es que tienen varias líneas editoriales, ¿no? Con esto mismo que hablábamos de los distintos yo, en redes sociales, etc. Nos dimos cuenta que no necesariamente tienen que ser 100% consistentes. En mi época, así ya uno se siente viejo diciéndolo, pero es así, en mi época, si tú eres rockero, yo era rockera, y teníais que ser rockero, pero de tomo a lomo, o sea, te tenías que vestir como rockero, saber de todas las bandas rockeras, tener todos los CD, cassette, incluso me tocó leerte el librito, conocer las bandas, saberte las letras de las canciones y ser como bien fan, en el fondo. En cambio, esta generación, como tiene esta multiplicidad de cosas y miles de fuentes de información, donde los papás son una, los amigos son otra, uno puede ser rockero y vestirse de una manera no rockera y no es terrible en el fondo. No te dicen, no, eres un posero, o eres, no sé, no te apuntan con el dedo ni te miran mal, porque no eres consistente en la estética, el gusto, el discurso, todo. En el fondo, podí vestirte rockero también y decir que te gusta Britney, no es algo terrible, ¿cachai? O sea, puede pasar. Y que es algo que en generaciones previas era casi que inconcebible, tenía que ser de una sola línea. Y aquí vemos que hay una apertura que cambia un poco eso. El respeto por otros y sus opciones también es intransable, o sea, ustedes crecieron también con mucho más apertura mental respecto de la homosexualidad, la transexualidad, las elecciones de pareja, elecciones de futuro de vida, tener hijos, no tener hijos. O sea, yo hacía, cuando era más chica, el parangón de el ser humano nace, crece, se reproduce, muere, que así nos enseñaban a nosotros la definición de ser humano cuando uno era chico. No era vida, no. ¿Qué es un ser vivo? El ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y en esa definición de lo que era ser un ser vivo, en el fondo, si uno lo llevaba a lo social, uno nace, crece, se reproduce y muere. Básicamente ese era como tu fin en la vida y tenías que pensar en casarte, tener hijos, la vida de la princesa, ¿no es cierto?, la casa Georgia, el perro, y había todo un concepto que era único. Hoy día no, hoy día eso también es múltiple y se respeta las distintas opciones que nosotros queramos tomar en este ámbito, ¿no? Los versos en ese sentido van quedando en el pasado. Ya no es como, para ustedes, como es, me caso o soy soltero, y nos ponemos a discutir entre nosotros. No, es como, tú quieres ser soltero, buena onda, yo me quiero casar, buena onda, y en ese sentido como que tienen esa libertad, que es lo que hablábamos al principio también, de esta libertad de expresión, de la libertad de ser, etcétera, que es súper rica y que es propio de la generación de ustedes, porque los millennials, por ejemplo, también tienen este discurso de apertura de mente, pero venían desde un punto de vista de la lucha. Y vamos por las mujeres, y vamos porque cada uno haga lo que quiere, y vamos por... Pero era peleando. En el caso de la generación de los centennials no es una lucha, se vive así, es obvio que cada uno puede tomar su opción. Esa es como la diferencia también con la generación de los millennials que tienen la apertura de mente,
pero que la tenían desde un punto de vista más bélico. En el caso de usted está incorporado. Es evidente que cada uno puede tomar la opción que tiene ganas de tomar. Y no respetar la opción del otro es criticable, es al revés. Y desde ese punto de vista como que nos buscan tener la razón, ¿no? En síntesis, entonces, no pretenden convencer a nadie, no necesariamente creen que su verdad es la única y es la única válida en el fondo, son más prácticos, ¿no es cierto? Se inclinan como a los cambios, ¿no es cierto? Como que ahí hay un montón de cosas que los hace distintos a otras generaciones. Y lo que les comentaba, para ustedes, a estas banderas de lucha de las generaciones previas, que se visibilizó mucho con los millennials porque metieron mucha bulla y generaron todo este rollo de lo políticamente correcto, que nada se puede decir porque siempre puedes ofender a nadie, a alguien. Para ustedes son banderas que están cristalizadas, ¿no? Ya como que es como que te decía recién, es obvio que cada uno tiene su opción, no voy a estar peleando por cosas. Y desde ahí como que las causas, que son más propias de su generación, cambian un poco. Ya no es estoy full, vamos a por la lucha. Si se dan cuenta aquí, las luchas relacionadas con el tema de género son bien bajitas. Y lo que agarra protagonismo es la ecología y el animalismo. En el fondo ya tiene que ver con proteger al desvalido más que al que también se puede defender por sí mismo, como las comunidades LGTBI+, en el fondo son los animales, son los árboles, es otro el territorio donde yo sí me puedo enganchar y puedo luchar. Porque lo otro, para ustedes por lo menos, ya está por sentado. Es obvio que hay que respetar las diferencias en los otros ámbitos. Y respecto al mundo político, hay un poquito de desencantamiento, un poquito de decepción, como que tampoco hay mucha como bandera y vamos, ¿no? Es como que no es una causa tan relevante como las otras. Pierden protagonismo. No es que no sea importante, hay gente que sí le importa, pero no es con una masividad tremenda, ¿no? Que es como aparece ahí en el dato. Esto ya no lo habíamos visto. Entonces, siguiendo con lo mismo, hay respeto, ¿no? Hay apertura, nada está tan predefinido, están también descubriéndose, existe esa opción, existe la opción que yo no me defina siquiera todavía al tiro, no sé lo que soy, es válido conocer gente en transición, gente que exploró, o sea, en mi época yo conocí a un hombre que se daba besos con hombre y al tiro era gay, o sea, olvídate que estaba experimentando, era gay, punto. Y como dato de contexto, en todo el tiempo que ha pasado, en estos últimos 20, 30 o 40 años incluso, vemos que hay 37 orientaciones e identidades sexuales distintas, con su respectiva bandera, que eso es lo importante, porque si no hay bandera no existe, no, mentira. Pero, por ejemplo, ahí también mi sobrina me contaba de un amigo, en realidad ella nació mujer y ahora es hombre, trans, pero le gustan los hombres, entonces es un trans gay. Entonces yo miraba a mi sobrina con cara como media desconcertada y me decía, pero si tienen bandera, como existe una orientación sexual específica para los hombres trans que le gustan los hombres. O sea, documentado, hay 37 banderas distintas de identidades sexuales. Y contra todo lo que cree el mundo súper conservador, no porque exista esta apertura, todos se transformaron eventualmente en personas de identidades sexuales distintas, porque sería absurdo, pero si escuchamos a cierto tipo de gente, casi que cree que eso es así. Y vemos que, a pesar de todo el nivel de apertura que hay, la mayoría de la gente se sigue definiendo desde su sexo biológico y la mayoría de la gente se sigue definiendo como heterosexual. Hay un porcentaje importante de bisexuales que, desde lo que vimos en la fase cualitativa, la hipótesis que nosotros nos planteamos es que están como probando, buscando qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Y algo interesante también aquí para nosotros por lo menos es la libertad con que en una encuesta se atreven a poner que son de una identidad sexual distinta a la tradicional, porque en mi época eso no pasaba, o sea, la gente no hubiera respondido si soy gay, si soy esto, le hubiera dado pánico que alguien se enterara. Hoy día es abierto, la gente se atreve a decir lo que es, hoy día la gente se atreve a decir de qué manera, con qué identidad sexual se está identificando, y eso antes no pasaba. Y en ese sentido viven en libertad de ser, se sienten con el derecho
de manifestarse, con el derecho de tomar la opción que quieren tomar, y eso básicamente. Yo me puedo vestir como quiera, antes era complicado, la vestimenta, usar piercing, tatuajes, decir tu sexualidad, y es verdad, cuando yo entré a trabajar, que tampoco, o sea, ya, está bien, yo soy más vieja que usted, pero no soy un dinosaurio. Y cuando yo entré a trabajar, había que entrar con había que ir vestida casi que de traje. Hace súper poco tiempo atrás. Y esta explosión fue así de rápido. O sea, un día yo tenía que ir de traje, 15 años después podía ir con tatuaje, con aro en la nariz, como quisiera, con zapatillas, incluso ir en los bancos. O sea, los bancos tenían que ir con terno y corbata en la época que yo trabajaba, empecé a trabajar en realidad. Hoy día hasta en los bancos, el banco de SI tiene una postura súper abierta, por ejemplo, en cómo puede ir vestida la gente, van como quieren, tenéis que ir decente, obvio, no hay que ir con hoyo, con la camisa quemada, con un pucho internet del día anterior, no, pero sí tenéis que, pero podéis ir informal, antes era inviable. En la medida que existe esta libertad de ser, la mentira también empieza a ser como absurda, ¿no? O sea, si yo me voy a emparejar con alguien y resulta que yo soy una persona más orientada a querer una relación con una sola persona, a la fidelidad, etcétera, y resulta que el otro quiere una relación abierta, como el otro también, como somos los dos libres de expresar y de decir cómo queremos tener una relación, mentirnos es lo peor, porque el otro me puede decir, oye, no, yo quiero una relación abierta, y desde ahí yo digo, no, sé que yo no, y chao, fin, se acabó, no tenemos nada entonces. O alguno de los dos cede. Pero mentirse, cuando todo está validado y puesto sobre la mesa y permitido, empieza a ser un absurdo y mucho más criticable que en otras épocas. Pero no la honestidad como la veíamos antes desde el punto de vista como más valórico o religioso, no hay que mentir porque es un deber no mentir. Acá no se miente o se evita la mentira o se castiga más la mentira porque empieza a ser absurdo. Cuando está todo sobre la mesa es absurdo no decirnos la verdad. Esa es como la gran distinción. Desde ahí, como les comentábamos, todos los proyectos son válidos, casarse o no, tener hijos o no, querer ser la vieja de un gato, ahí depende el que cada uno quiera. Incluso la ley va mucho más lenta que los valores que ustedes tienen, como por ejemplo la adopción gay, que es un proyecto válido, pero no tenemos una ley que respalde los valores con que nosotros vamos andando. La ley se está quedando mucho más atrás de los valores y conceptos que se está teniendo desde el mundo de los centenios, donde todos estos proyectos son válidos y, como les comentaba, es obvio. Bueno, y con todos estos proyectos válidos, ¿no es cierto? Así todo, vemos que hay una proporción que no es menor que quiere tener pareja e hijos. 45%, un poquito menos de la mitad. Ahora, el número que sí sube considerablemente respecto de otras generaciones es aquel que se proyecta sin hijos y no dice, yo no quiero tener hijos. Y lo veíamos en mi generación, no era mucho, o sea, no querer tener hijos era como, o sea, yo no quería tener hijos y cuando expresaba, y no tengo hijos, y cuando lo expresaba entre mis padres me decían, oye, que eres egoísta, que te va a cuidar cuando seas vieja. Y es como, pero ¿qué argumento es ese, no? ¿Cómo voy a ser yo la egoísta si voy a tener un hijo para que me cuide cuando yo sea vieja? Pero bueno, no era parte del panorama, ¿no? Tampoco que yo sea la galla más adelantada del universo, pero por lo menos en ese ámbito yo sí tenía claro que ese no era mi camino. Les preguntamos, ¿qué personajes los identifican? No con el afán de saber cuáles son los personajes, de hecho, cuál es el personaje es irrelevante, sino que lo que es relevante acá es cuáles son los valores que tienen los personajes que están detrás. Entonces la pregunta es, ¿qué personaje y por qué? Es una forma como proyectiva que llamamos nosotros, o de sacar el contenido que queremos de una manera un poco distinta, porque si les preguntamos cuáles son los valores más relevantes, las respuestas no necesariamente son las mismas. Entonces, ¿cuáles son los personajes que nos identifican y por qué? Sí nos da un poco más de luces de entender cuáles son los elementos que hacen que uno se identifique o valore a otro ser humano. Y por eso lo preguntamos de esa manera. Y ahí aparece un mundo enorme, harto anime, mucho Marvel, princesa Disney, ¿no es cierto? Un montón de cosas
usar el mundo político con un porcentaje ridículo, ¿no? Un 2%. ¿Alguno de estos les gusta a ustedes? Bueno, mundo Marvel, mundo Disney, mundo anime, dibujo animado, más general, cantantes un poquito y político, pero como les digo, lo relevante de esta pregunta no es el personaje en sí, sino los valores que representa. Y acá, esta es la pequeña importante. ¿Por qué se identifican con estos personajes? Porque tienden a la autovalencia, tienden a la inteligencia, y en el fondo ese es el tema, ¿no? Me las puedo valer por mí mismo, soy inteligente, me adapto, en el fondo, que justo coincide con los valores que veníamos conversando recién, ¿no es cierto? Como que va por otro lado la micro. Y eso es un poco como una forma de preguntar que también les puede quedar como algo interesante de qué manera podemos rascar cierta información preguntándola de manera indirecta para poder lograr lo que queremos llegar. Hay una apertura también a estudiar carreras desde el mundo técnico, ¿no es cierto? Carreras cortas, que nos den retorno más rápido, no sé si lo han visto en amigos, en familiares, ¿no es cierto? Que yo sé que es mucho mejor estudiar un técnico, 2 años, salgo rápido, hago mis lucas, me independizo, whatever. Pero en el fondo eso también es bien distinto. Antes había que ser profesional universitario, y si no eras profesional universitario no eras nadie, y ese era el discurso, quiero ser alguien en la vida. Y lo decían con esas palabras. Me tocó hacer un estudio para universitario. ¿Por qué estás en un universitario? Porque hay que ser alguien en la vida. O sea, si no tenéis estudio no eres nadie. Hoy día existe la opción, ¿no? Todavía es así, pero un poquito menos. O sea, igual puedes emprender, igual puedes, como que existen algunos otros caminos que antes estaban las puertas cerradas en el fondo, sobre todo la digitalización, el comercio digital, nos abren puertas de hacer las cosas de manera distinta. Está este mundo de las startups, ¿no es cierto?, que enseñan que existe otro camino y que los ayuda bastante. Enrotamos. Bueno. Otro elemento, ¿le hace sentido lo que estamos viendo hasta ahora? ¿Se ha visto reflejado en algo? La verdad es que... Sí. ¿Está bien hecho el estudio? La economía consciente, que también es un elemento que nosotros encontramos como un eje súper relevante de autodefinición también y de análisis que nosotros hicimos sobre este mismo estudio. Y este insight que tiene que ver con estas verdades como iluminadoras respecto a, es que le pusimos meritocracia 3.0, que en el fondo tiene que ver con la capacidad que ustedes tienen de gestionar, de en el fondo de apalancarse la perseverancia en cómo hacer las cosas más allá de la información bruta, ¿ok? Que es un poco lo que les decía la Consu respecto al tipo de carreras que queremos estudiar y cómo nos proyectamos profesionalmente ganando los ingresos. Todo depende de mí, hay un tema ahí por el caso de la pandemia también, quizás se venía alargando antes también, pero tiene que ver con la fragilidad económica que han visto sus hogares, que hemos visto en los hogares. Así que desde ahí se generó una cosa de, bueno, las cosas dependen de mí. Yo no puedo esperar que otros actores me hagan la vida más fácil o la ruta más corta, digamos, para ganar dinero. Y desde ahí la perseverancia es como el valor central. Les preguntamos qué están haciendo entonces para ganarse la vida, ¿ok? Y aparecen temas, lo vamos a ver después, pero venta de ropa por internet, no sé si les hace sentido de juntar cosas, comprar en Shein y venderla, o esto de ampliar, digamos, esta red de contacto para vender ropa usada, ese tipo de cosas saludan harto el discurso. Ser cuidadores de niños, reponedores en supermercados. El mundo jardín apareció también como un coletazo de la pandemia, que no sé si a ustedes les hace sentido también, pero nos acercó mucho al mundo de las plantas, de cuidado, de saber qué planta va, de qué luz, de qué manera. Hay un tema tutorial importante también que alimentó el hábito de la cocina, pero también el entender cómo se cuida la planta. Interesante que esto refleja también lo que estamos conversando. Un 33% solamente se declara como dependiente económicamente de sus padres. Es decir, que el resto reconoce que está haciendo actividades para ganar sus propias lucas. A esto nos referimos con la meritocracia.
con ganarse en el fondo la liquidez con la que necesitan pagar sus gastos, sus gustos, etcétera, ¿no? Y que no quiere decir que no haya un aporte de los padres, en el fondo es que no dependen de manera exclusiva de los padres. Claro. O sea, de manera paralela hacen pitutos, venden cosas, como les decía recién Mau, o sea, básicamente tiene que ver con que también me genero mi propia plata para mis gustos, para comprarme mis cosas. No es pura mesada, en el fondo, no todo es pedir. Claro, y tiene que ver con esta conciencia, como les comentábamos, de hay una contracción económica importante ahora ya hace 3 años en Chile, producto de todo el tema que se arrastraba en el estallido social, pero también acentuado por el confinamiento y los despidos, etc. Entonces hay un paisaje de mucha fragilidad económica. Y esto ya decanta el número, lo que le adelanté antes, un 28% tiene trabajo esporádico, no por contrato, o por contrato los que son de edad superior de los que entrevistamos. Un trabajo estable, un contrato, perdón, ahí está el 23%, el vender cosas con toda la amplia gama que le comentamos recién, y otras fuentes que están mucho más parceladas, más fragmentadas, como decimos nosotros, que son numeritos chicos, que va armando, digamos, un escenario de visión más amplia. Como todo va cambiando tan rápido, hay una especie de conciencia de que no pueden pedirle altas sumas de dinero a los padres, sobre todo en el mundo de la tecnología. Bueno, la obsolescencia del mundo tecnológico, especialmente smartphones o teléfonos, hace que ustedes, en el fondo, traten de ganar las lucas para no pedirle tanta plata a los padres de un paraguaso e invertir en el próximo celular. ¿Okay? Y esto es un tema súper interesante porque en nuestra Zapatillas época, también, todo lo que es caro. todo lo que es. En nuestra época, sí, yo diría que había todavía una dependencia económica para pedir esos productos de alto ticket, como se dice en términos de marketing. En este caso, la verdad es que hay una conciencia de la fragilidad económica y están pidiendo que los padres también, están apostando que los padres estén un poco más libres de esa demanda de parte de ellos. Sí, que también tiene que ver un poco con el tema de las modas, como que en la época de nosotros, como que uno tenía 2, 3 zapatillas, la para salir, la para la casa y la para hacer gimnasia en el colegio o en la U, digamos, como fuera. Educación física. Educación física. Deporte en el colegio pituco también. Entonces, acá no, pues ahora como que se quieren más cosas, aparecen muchas cosas nuevas. Apareció la nueva zapatilla Nike X que, está la raja, la quiero tener, pero es carísima, entonces no puedo estar pidiéndole todo el rato a los papás. Por ahí también pasará, pues, la tecnología. Claro, la tecnología puede ser más cara y porque está este tema de la renovación constante y está cambiando rápidamente su aparato tecnológico. Les preguntamos también cuál es la forma en que administran su dinero, guardan, ingresan, sacan, gastan, etcétera. Cuenta ruta, cada contado obviamente tiene un protagonismo por el tema del acceso, pero también vemos que hay otras formas en las cuales pueden y manejan, bueno, los mayores sí tienen cuenta corriente, pero en esta proporción. Estamos hablando de un porcentaje todavía discreto. Y sí, no sé si le hace sentido también, pero ustedes son gente que lleva cash, o plata en el bolsillo, hay una mayor como necesidad de tener el dinero en una liquidez inmediata, ¿no? Y las otras formas que tenemos ahí, Match, parece que es un producto que nosotros estamos usando bastante también y que el mundo financiero ha hecho por acercarse de una manera más amigable a ustedes en general, pero al público en general como un objetivo, ¿no? Solo un 33% de aquellos de más de 18 años tienen cuenta corriente. Es un tema interesante porque en el fondo habla de que todo el resto radica básicamente en las formas de ingreso y de egreso que comentamos anteriormente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta corriente con un banco? ¿Cuántos? Yo creo que anda por ahí con esta cifra, quizá un poquito más alto. Oye, tienen que pagar, chicos, manejan buenas y es básicamente también porque existe una mala imagen de los bancos. Y eso probablemente calan ustedes también con la distancia, la formalidad, los requisitos que hacen que efectivamente los bancos sean entidades que no me abren las puertas ni la ventana, digamos, fácilmente, y que también ponen muchas trabas y la desconfianza de que me están cagando todo el tiempo los bancos que en realidad no me hacen la vida fácil. Sobre todo en el mundo de los emprendimientos, donde sí necesitan que la banca los apoye, pero también les cierran las puertas. Ya veíamos que el tema de los emprendimientos es súper importante. Y los bancos no son partners, no son aliados necesariamente para que ellos salgan adelante con los propios proyectos, ¿no? Sí, a veces Banco Santander haciendo un guiño respecto
respecto al programa de utilización y porque tienen una conciencia, una cercanía un poco más allá que otros datos que son muy formales y más distantes en el lenguaje incluso comunicacional, viendo al tema publicitario. Hay una tendencia a ahorro con el fin de tener un monto para gastar en los ítems que a ustedes les interesa, moda, lo que decíamos, no, los gastos inmediatos, viajes, pero no estamos hablando de grandes viajes, estamos hablando de un viaje mucho al sur, etc. La plata que se ahorra tiene un fin inmediato, no es la plata que se ahorra para tener un fondo estable para el gastar, porque no hay lucro. ¿Okay? Hay un alto atractivo en los cupones de descuento, probablemente esto también les va a hacer un guiño a ustedes, son cazadores de beneficios. A veces se siguen cuentas solo para tener cupones de descuento y después se retiran de esa cuenta de esa marca y van buscando generar una especie como de sueldo adicional de puros beneficios que pueden cazar de distintas marcas a la vez y también hay una agenda de gasto cuando Pizza Hut tiene la promoción mega el día lunes, un sushi el día martes o hay una agenda programada en función de obtener rebajas y también beneficios que después puedan canjear con productos y gift cards, etcétera, o experiencias también que a veces como bien subir la foto en Shane, subir la foto en Wish, todas esas cosas para tener más puntos, más descuentos, más... Claro. Y aquí las marcas tienen un rol importante también, como de entender que es una dinámica de relación con los clientes en este nuevo segmento, pero también entender que este nuevo cliente se puede ir al día siguiente porque solamente lo usó transaccionalmente por un rato para obtener el cupón de descuento. Solo por eso. ¿Okay? Ustedes son súper pillos. O sea, nosotros nos dejaron así como, wow, qué vintage. Buscadores extensos de beneficio en el mundo financiero especialmente, cuando tienen una cuenta de papá o de mamá y son usuarios secundarios y en el fondo es ir a buscar el porcentaje especialmente en el mundo de la comida como por eso les pusimos a ustedes como muy autónomos, muy libres en ese sentido, autogestionados en el mundo de vista de las lucas y también transaccionales y smart, que significa inteligente porque la saben hacer. ¿Okay? Y los gastos donde están gastando más plata, la federación de ustedes está gastando más plata básicamente en el mundo de la comida, donde están los locales de comida rápida y de comida a domicilio. Esto probablemente fue consecuencia de la pandemia, pero quedó, ¿no? Y porque además hay un paisaje sobre habitual en ustedes, más que en mi generación, yo soy mayor que Alfonso incluso, yo tengo 51, ¿sí? Para que estamos en la dinámica de 30 años de diferencia. 45. Pero en el fondo tiene que ver con que hoy día hay un espacio que se busca, donde el delivery llega y facilita el encuentro más íntimo. Porque tampoco hay mucha plata para gastar en discotecas, en ir a otros lugares de manera igual. Por lo tanto, hay un espacio como de la Junta y la previa que se proyecta, donde sí el delivery tiene un espacio particularmente interesante, ¿no? Y locales de comida rápida, bueno, estamos súper acostumbrados también a estas promociones, los cupones de descuento nuevamente, el día lunes, el día martes, etcétera, etcétera. Las marcas han educado en el fondo a agenda, y especialmente ustedes son muy sensibles a conseguir esos descuentos. Pero el mundo de la comida, eso hoy, es básicamente el ítem de gasto más recurrente y más regular. Y también secundariamente la ropa y productos de belleza y cosméticos. Nos llama la atención que el 50% de los hombres declaran que están comprando productos para cuidar la piel, los hombres hoy día se están pintando las uñas en color negro, o sea, hay todo un tema de proximidad con el mundo de la estética que hace que efectivamente seamos un centro de gasto, sea un ítem de gasto relevante y no tan intrascendente o no propiamente femenino. En mi época yo creo que eso había sido un 4%. Los hombres declarando, eso es interesante, la investigación está abierta también a entender que las personas cambian y que pueden ser las cosas que son. Nosotros nos enrabiamos mucho con la Consul cuando los clientes y las agencias de publicidad, prepárense para esto, dicen que el cliente no sabe lo que quiere, que no hay que preguntarle porque va a contestar cosas súper obvias, porque ¿para qué preguntarle? O sea, todo lo contrario. Nosotros somos en el ámbito de la investigación y cada día nos sorprende más que estos paisajes solo se abren en la medida que uno los investiga. Porque esos prejuicios es importante, ¿no? Hay que escuchar, estar atento, investigar, estar súper curioso en la palabra desde el mundo de investigación y que eso, la empresa tenga conciencia de que va cambiando todo el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de las actividades que en el fondo definen, cuáles son como sus áreas de interés, básicamente, aquí vemos una cosa interesante, básicamente están en redes sociales mucho, pero también la familia tiene una presencia relevante, y también yo diría que en la generación nuestra, uno quiere zafar de la mamá, ¿no? Quiere estar en otros ámbitos más como independientes.
acá todavía hay cierto anclaje producto de todo lo que hemos conversado con la familia, con las redes sociales. Esta es la cantidad de la frecuencia de 10 al mes en la barra, es decir, 26 de 31 30 días, y el alcance es la cantidad de gente que lo hace. O sea, estamos hablando que esto convierte casi en 0%. ¿Okay? Están casi en el fondo, todo el día, casi todos los días del mes, en redes sociales. Y ahí empieza a bajar, pasa tiempo con mi familia, como les comentaba todavía, hay un 98% de la población que sí dedica mucho tiempo con la familia, y después crece, y cuando se encuentra la frecuencia con el alcance, es decir, la cantidad de gente que lo hace con la frecuencia, vemos que ir al gimnasio, y especialmente los hombres, parece ya como una actividad súper como involucradora. Y no quiero dejar pasar esto porque sé que ustedes tienen una carrera también, estaba hablando recién, con el mundo gamer, que aparece también como una actividad súper declarada. Nos encontramos con algo muy interesante, quizás desde el prejuicio del investigador, compartido por hombres y mujeres, creo que están en la misma promoción. O sea, el mundo gamer es tanto atractivo para ellas como para ellos y ellas. Sí, aquí es importante también entender cómo leer los datos, porque acá tenemos el alcance y la frecuencia, como les decía Mau, y aquí si queremos, por ejemplo, ocupar esta información para hacer alguna activación, aquí hay cosas que son súper entendibles. Por ejemplo, el salir a comer tiene un alcance del 96%, o sea, en el fondo que el 96% de las personas lo hace, pero ¿cuántas veces al mes? Como 2 días al mes en promedio. ¿Qué nos puede decir eso? Por ejemplo, que el espacio es el fin de semana o cuando me llegaron las lucas. O sea, es un ítem importante, pero lo puedo hacer menos. O porque el lunes a viernes estoy estudiando, o no sé, pueden haber distintas explicaciones, ¿no es cierto? Por eso es importante poner los dos números. Una cosa es a cuánta gente voy a impactar, y esto sí les puede dar luces, por ejemplo, decir ya, ok, ellos salen a comer, hagamos una estrategia, pero tenemos que asumir que la cantidad de veces que lo hacen es más o menos 2 veces al mes. Entonces tenemos que ser súper pillos en cachar en qué momento hacer una acción comunicativa para pillarlos en ese punto de contacto en el momento que corresponde. Porque sí tenemos a la mayoría que lo hace, pero con una menor frecuencia que estos otros elementos que les acaba de contar Mauricio. Entonces es súper importante en ese sentido ver cómo vamos a leer el dato. Claro, que la distinción entre alcance y frecuencia, que lo van a escuchar mucho en muchos estudios que se hizo, ¿no? Ahora, más allá de que los números nos dicen y nos gritan la evidencia que acabamos de ver, desde la conversación, la parte 1 cualitativa de levantar la información, más allá de dimensionarla, aparecen 3 ámbitos que están también muy protagonistas en este grupo objetivo: el dibujar, el cocinar y la música. La música no solo escucharla, es crearla, generar pistas, empezar como a idear también el mundo desde la creación, ¿no? El dibujar, que tiene que ver con una desconexión que pusimos nosotros, bien como productiva, en el fondo es liberar estrés, pero haciendo dibujos. Probablemente ustedes tengan mucho más croqueras o mucho más dibujo espontáneo de trazo que en mi generación, porque es una forma de liberar tensión. Ustedes están particularmente tensos por todo lo que hemos conversado desde su hijo biográfico que les ha tocado vivir. Y cocinar también lo ponemos como algo bien interesante. Eso se explica también desde la amigabilidad de la generación de ustedes y la ganas de estudiar ciertas carreras que antes no existían. Pero existió desde la pandemia también esta cosa que decía la Consul, tuvimos que convivir. O sea, a fuerza, a presión, nos guste o no, tuvimos 2 años encerrados y la tarea de cocinar fue compartida. Entonces también se empezaron a cruzar recetas entre los mayores, los hijos empezaron a cocinar, cosa que en mi época tampoco se hacía mucho. Acá empezaron como a ser más democrática la idea que la cocina se quedó como un área de interés súper relevante para ustedes, ¿no? Y eso básicamente. Y esto lo ha facilitado los tutoriales de YouTube, o sea, poder alimentar acá y acá información que sea súper fresca, atractiva, con un buen formato, autoadministrable, seguible de qué manera cada uno lo tiene. Paso rápido, los animales son un tema súper importante en la generación de ustedes, tiene que ver con el cuidado, la protección también, el veto un poco a la compra de animales versus el rescate de los perros que están abandonados, etc. Y un foco a la ciencia, que creemos también, incluso entre la etapa del ciclo, que están viviendo ustedes también, pero también el acceso a información continua científica que fue producto de la pandemia. ¿Okay? Entonces hay un interés que también fue bastante interesante, astronomía. ¿Cuándo nos habían declarado de astronomía? Acá sí aparece como un área de interés interesante, ¿no? Y lo absurdo, el mundo de Memeland, que también es propio de
no propia de la generación de ustedes, que en Chile no tiene universal, pero tiene un acento particular acá, que tiene que ver con una forma que es liviana, de reírse de la vida, ¿no? Liviana, de reírse del otro, de la coyuntura, de la política, de las cosas cotidianas, básicamente lo cotidiano, ¿ah? Más que las cosas mega temas sociales, tiene que ver con la básicamente en corto, al grano, divertido en este formato, que lo discutimos también en este estudio, que el meme no es un meme con una foto nomás, es una historia basada un poquito en lo bizarro, en lo absurdo, y genera conversación, genera comunidad. Yo te puedo pasar esta historia, qué sé yo, y genera conversación entre los mismos pares, o pares hacia sus propias familias incluso. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Pinta bien esta cosa, pinta súper bien porque el respeto, la autonomía, la independencia económica, el ser enfocado, pragmático, al grano, no discutir tanta cosa y llevarla a cabo y ejecutarla. Y también vimos que esta bivalencia generó una capacidad de aguante y de resistencia que quizás hoy día no la están reconociendo ustedes en ustedes. Después la van a reconocer. Pero hoy día quizás estamos muy encima a que lo declaren per se. Pero hay tensiones que ustedes declaran cuando levantamos esta información que no son pocas y son bastante intensas. ¿Qué es lo que decía la bolsa básicamente? Que esta disociación entre el yo digital y lo real, que está generando fricciones, especialmente en el ámbito de la salud mental. Y esta cosa como de estar muy dependiente de los likes, los followers, de si subí una foto a Instagram, cuántos likes tengo en poco tiempo versus una amiga que puso algo o un amigo que puso algo y ganó mucho más followers en una ventana de tiempo más reducida. O sea, estas cosas pasan. Tienen conciencia que efectivamente esto va en medio de otras cosas, ¿no? Muy selectivo en los temas que les interesa conversar y los que no, tirar a la cadena. Y esto tiene algo de dulce, tiene algo de interesante, que las definiciones están como antes cocinadas, por así decirlo, pero también implica que se desmarcan de conversaciones que son ricas también para la identidad, que son ricas para definirse más y explorar más sobre, ¿no? Claro, visto desde fuera puede ser más positivo que negativo, pero en el fondo tiene que ver con esa pérdida de espacios de entender al otro, comprenderlo, etc. Se apagan y se prenden dependiendo del interés. Si no les interesa algo, realmente no está el tema adelante, lo obvian. Pero si les interesa, se van profundizan, tutoriales, argumentan, se entienden, etcétera, etcétera. Es como un no estoy ni ahí, no dicho, pero de alguna manera, ¿no? Estos súper distintos los millennials que discutían hasta el final. Acá es como, ¿por qué voy a seguir discutiendo si no voy a cambiar? Me voy, sacado, me quedo callado, no hay un castigo, ¿no? Y bueno, la adicción a las redes sociales que genera todas estas fricciones que hemos ido conversando, ¿no? Desde ahí se levantan estas fricciones que tienen que ver con esta vitrina como sin parar, ¿no? De otros y hacia otro. Aparece el tema de las funas también, como ya pasó, ¿no? Ya he visto ciertas barradas, digamos, ciertos impactos muy negativos y gente que ha estado sometiendo a cancelaciones. Por lo tanto, está un poquito más retirado de esa acción tan impulsiva que puede generar como impacto en la biografía de otros, ¿no? Y la unión del cuerpo ajeno. O sea, no se puede decir, ustedes crecieron con el eslogan, se lo han inventado, no se puede decir nada, por ejemplo, acerca del otro. Pero sí se juicia el propio. Pero cierto. Ya, no se puede decir que está bueno, tengo un proyecto más y estás todo el día pensando que el cuerpo puede ser más delgado, que necesito hacer dieta, etc. Entonces hay una disonancia nuevamente de la comunicación. Otras cosas más puntuales derivadas de lo mismo que tiene que ver con redes sociales, que es la ansiedad del refuerzo inmediato, los likes, la rapidez, ¿no? Que necesito refuerzo, cuestionamiento constante de qué es lo correcto o no, y esto genera una tensión constante también. El ensimismamiento tiene una consecuencia de lo que les estamos diciendo. Estas 3 horas al día solo en redes sociales generan una sensación de que me estoy perdiendo algo en la vida real. Y esta ética ambivalente que tiene que ver con las cancelaciones de tengo que defender, pero hasta qué punto sin aventarme demasiado rápido. Y la sensación de que los géneros es demasiado frágil, ¿no? Demasiado corto plazo, y la verdad es que proyectarme de una manera responsable emocionalmente me cuesta. No sé si pasar, ¿cuánto tiempo tenemos más? ¿O estamos pasando? Este rol de las marcas, aquí voy a pasar más rápido, que tiene que ver con una distancia que esta generación está teniendo con las marcas, que tienen relatos bien pobres a ustedes y están sintiéndose un poquito más alejados que generaciones anteriores, ¿no?
Por lo tanto, estamos hablando de relaciones muy funcionales, muy transaccionales, poco involucradas con las emociones, ¿no? Hay marcas que en el fondo son frías para esta generación, que no representan mucho más allá que un motor de crédito, no representan mucho más allá que el producto y nada más, ¿ok? Hay lejanía, parece que las marcas no los están entendiendo, no los están considerando en toda esa profundidad que hemos estado relatando, y es una crítica desde ahí a que las marcas no están recogiendo estas sensibilidades del chileno Z. No están incluyendo esta sutileza de la generación, no hay un relato contrario que nos potencie, como les decía yo, desde el vínculo más cercano, y son interacciones súper funcionales. ¿Qué significa? Que una marca tenga una interacción funcional que es fácilmente reemplazable. O sea, yo no tengo por qué tener una lealtad a esta marca si es que me sirve exactamente la del lado del supermercado, en el punto de venta, etc. Eso tiene una consecuencia en la gestión también de las marcas, ¿no? Y también hay algo súper relevante que tiene que ver con el visionado, como decimos nosotros de publicidad, y que habla de una generación que en el fondo no está conectando con los medios habituales en que se comunica y se hace la publicidad, ¿no? Por ahí las marcas tienen un desafío enorme porque está fragmentada la audiencia, como decimos. Por lo tanto, ustedes Para crecer, trabajando para clientes, en el fondo tienen clientes, a su vez sus clientes que están mirando muchas pantallas al mismo tiempo, con un visionado, con un consumo de medios muy para ciertos elementos, pero muy patchwork, como que no está esta sensación de que la tele me dicta lo que hay que ver para nada. De hecho, veíamos que el recuerdo publicitario es súper bajo, por lo tanto, el desafío de las marcas para ser relevante, visible, es el triple que antes, ¿okay? Muchos jugadores en una cancha sin goles, ¿no? Y aquí vienen los datos un poquito bien duros, pero antes, Instagram es la plaza donde tienen que estar las marcas hoy día. O sea, para quienes recuerdan algo de publicidad de alguna de las marcas, es en Instagram la plataforma en donde la han visto. Miren dónde está la televisión abierta. Un 27% recuerda haber visto algo de publicidad de televisión abierta. O sea, eso es dramático para las marcas. Y estas marcas y estas plataformas de comunicación no siempre son traqueables, como decimos nosotros, no siempre son auditables, por lo tanto las marcas están perdiendo información de consumo de la publicidad de su propia marca. Y aquí está lo que les decía, que es un dato insultante para las marcas, ¿no? Un 30% no recuerda haber visto nada. Cuando le decimos al resto, ¿qué recuerdas? Es publicidad, no aparece la marca en el programa. O sea, ustedes van a trabajar en un rubro donde les va a tocar contactarse con esta generación que va a recordar un poco. Entonces los desafíos de activaciones de marcas son súper relevantes, fuera de la línea comunicacional tradicional clásica. Ahora sí, más allá de que hay un pobre recuerdo, vemos que sí hay ciertos conceptos de comunicación de ciertas marcas que están siendo recordados, ¿no? One, por el estilo, cuando cargamos el cuantitativo no aparece ningún comercial. Pero cuando hablamos con la gente, aparece este estilo disruptivo, vamos a atacar cada estilo, lo que está en el aire, la coyuntura, y lo transforma en un comercial que es bastante planchado, ¿no? Chaquita, en su minuto. Se va renovando toda esta propuestas comunicacionales muy rápido. Samsung, lanzamiento. Cuando Samsung dice algo, es porque tiene un buen producto y una innovación interesante. Falabella, H&M y Corona, por cercanía con la edad que están ustedes. Corona es un dato interesante, una marca que había estado silente. Corona es de mi época, no sé. Era una marca súper irrelevante, muy asociada a grupos socioeconómicos más bajos, que hoy día tiene una posibilidad de hacer y de acercarse al grupo de ustedes con una cosa muy activa en redes sociales. No sé si lo han visto Corona, pero aparece mucho en el algoritmo y con cosas bien como cercanas. Y Mercado Libre, porque es una marca súper querible también en Chile, ¿vale? Y el resto son menciones muy puntuales, como les comentaba. Una pregunta acá. Dale. Respecto a la recordación de marca, ¿hay algún elemento de lo profesional que le haga clic a la generación? No sé si el humor. hay información sobre el humor. El humor es una palanca clave, no solo acá, aparece en muchos estudios de economía del humor, la coyuntura, pero esta destensión de lo que están viviendo y el humor como palanca de refuerzo es muy importante. Pero lo absurdo, no hay humor talla, es el humor un poquito como llevado al extremo. Pero en el caso de Corona, H&M y Falabella también tiene que ver un poco con esto de un relato que hace sentido desde lo valórico. En el fondo sentirse representado sin que haya como fricciones.
Porque pasa, por ejemplo, que hay marcas que trataron de acercarse a los centennials como con un discurso super power, pero resulta no creíble porque es la marca de la vieja apelativo que usted quiera ponerle, pero en el fondo no calza, entonces genera cringe también. Entonces ahí hay que ser súper inteligente en ver de qué manera podemos apropiarnos, o sea, no apropiarnos, pero comunicar y conectar con los valores que son propios de esta generación sin que haga ruido. O sea, que sea creíble dentro del contexto de la imagen de la marca también. Con la historia, con el relato, con el producto, con el servicio, incluso en lo corporativo, cuando hay una compañía detrás de una marca y yo tengo una lectura de cómo es esa compañía. Hoy día hay una lejanía, pero la invitación que nosotros hicimos con esta investigación a los clientes es que, bueno, ya que están lejos, ya que están fuera, ya que no te están escuchando, eres un poquito irrelevante a veces, bueno, inclúyelo en la creatividad. Incluye a estos jóvenes que editan artesanalmente, hacen buenos comerciales en las casas a veces, ponen música, están constantemente viendo comunicación o viendo otras cosas fuera del ámbito local, por lo tanto, incorporarlo desde el comienzo, en la génesis, en los insights, estudios, investigación, etc. ¿Por qué no? Ellos tienen el comando de redes sociales y que hacen incluso comerciales completos, ¿por qué no estar donde están ellos también? Y una invitación también a que las marcas hagan de nuevo muchas activaciones, que necesitan comunidad, necesitan estar con otros pares, y las marcas facilitando esos espacios, súper agradecidos, ¿no? Corona, las marcas de cerveza, nunca dejaron esta tecla, pero hay oportunidad que otras marcas también ensayen estos espacios de conexión y de comunidad, ¿no? Esto es como básicamente una síntesis de lo que hemos estado hablando. Y esto es básicamente un resumen también de lo que les acabo de decir. La invitación de la marca es invítalos a comunidad con tus propios consumidores, no los dejes atrás. Las agencias de publicidad, el mismo relato, incluye a los consumidores. Hay una serie de activaciones que se han hecho afuera de cómo incorporarlos en la creatividad incluso. ¿Por qué no hacerlo? Chile es muy timorato, es muy tradicional, muy conservador en acoger ese tipo de iniciativas distintas, ¿no? Leer el discurso Quali, y en este y en varios otros estudios nos apareció un verbo nuevo, instagramable. Hazlo instagramable. Y que como, o sea, si me puedo sacar una foto y que sea chistoso para publicarlo en mi historia, es bacán. Y si además eso le ponía un descuento, o sea, me saco la foto, ¿cachai? Entonces, si así una experiencia instagramable, más allá de poner un comercial, que lo más probable es que no lo vayan a ver por lo que acabamos de ver desde el recuerdo de publicidad, es lo que dice no. Invítenlos a ser parte de su contenido, en el fondo que ustedes sean generadores también en ese sentido. O sea, si el Starbucks, una de las razones por las que le va bien en ese aspecto es porque tenía el vaso con el nombre. Podría ser la competencia que te haga un monito con la espuma. Hicimos hace poco una evaluación de una comunicación dirigida también a los centenios que era súper chistosa, que era como un comámonos entre todos. Entonces, pero con idioma, ¿no? sí, nosotros evaluamos la comunicación, entonces nos decían, no, bacán, yo feliz me voy a ir a sacar una foto comiéndome a Diego, guajaja, y era como chistoso, ¿cachai? Entonces lo hace entretenido. Claro, generación conjunta de contenido, como dice ahí, es como la idea fuerza de esta parte. Y esto es más tuyo, nosotros lo pasamos bien rápido, que tiene que ver con oportunidades de conexión, de reconexión a este escenario tan como fatalista, en algún sentido, pero tan rico en términos de poder acercarte a un grupo determinado, tan desafiante como este, ¿no? Y aquí está un poco, yendo a tu pregunta, Pablo, el territorio del humor, el territorio de la creatividad, música, arte, la cocina, aparece como un tema súper interesante de vinculamiento, y el territorio de la gamificación, o sea, temazo transversal, súper relevante, muy inserto en el hacer comunidad nuevamente, no solo el yo aislado, sino generar este tipo de vínculos para ellos, ¿no? Mucha promoción, vitalidad promocional, como las marcas tienen que estar activas, tienen que estar lanzando promociones, descuentos, qué sé yo, lo que se entienda como activación desde ese territorio. Los influencers, microinfluencers todavía siguen teniendo, a nosotros no nos gusta mucho el mundo de los influencers, pero sí, todavía tienen un rol importante, tienen un rol y una tarea de acercamiento entre la marca y el grupo objetivo súper importante, quizás por lo vicario, el vivir a través de otro, una experiencia y creerle algo más cercano que un comercial con el rostro tradicional. Saben que les para pagan, Coca-Cola, ya no les creen, ¿cachai? No es lo mismo ver a Pamela Díaz que
sé que le están pagando una millonada por promocionar el celular que ver a mi compañero de al lado, o sea, es distinto. Lo transgeneracional es un territorio súper importante, ya les comentaba Alfonso, hay un tema de traspaso de generaciones en estilos musicales, en gustos, en las series que están viendo, que están consumiendo, ven esta convivencia también de estilos musicales, de estilos estéticos, de día conviven, están no compitiendo, no luchando entre sí, sino haciendo una feliz sinergia, ¿no? O sea, ustedes pueden tener papás con tatuaje, eso en nuestra época no pasaba, inviable. Entonces hay una cosa más horizontal también ahí, que ustedes se pueden impregnar de los gustos de los papás sin que sea... Para nosotros los papás eran fomes por definición. En cambio para ustedes puede pasar que el papá sea cool, que escuche buena música, que se vista bien. En nuestra época nada, el papá era terno corbata, la mamá trajecito bien vestida para ir a trabajar. Música poco, digamos, o sea, o no rupturista porque tenían que mostrarse adultos por ser padres y ahí se les acababa la entretención, era súper fome y triste su vida, ¿no? Claro, acá hay una convivencia de estilos que hace que los niños aprendan, los niños y los jóvenes aprendan, incorporen nuevos estilos y a la vez también, que los padres entiendan nuevos elementos creativos, musicales que ustedes están escuchando. Esta convivencia se acercó, producto de la pandemia venía ya, ojo, pero se acercó la pandemia producto de estar escuchando en el mismo espacio la misma música. Entonces es interesante como telón de fondo comunicacional es que no repitamos exactamente lo que el playlist de la gente más joven está escuchando. Sí, eso es reproducir fácilmente. Hoy día se puede porque esta mezcla, estilos tan distintos pensados de manera tradicional y que conviven. 4 teclas más yendo a una baja más posible, lo súper liviano, que tiene que ver con esta cosa más liviana, para la redundancia de ver un mundo denso. Lo crudo, lo hiperrealista, aquí hay referencias de serie que ustedes probablemente conocen que tiene que ver con enfrentar realidades bien power a través de una serie y antes esas realidades están absolutamente fuera del radio. Lo romántico y el vintage, que tiene que ver con esta convivencia de estilo y la ciencia ficción clásica que también Marvel tiene un rol súper importante también estar generando estos contenidos que son súper atractivos también. Son pincelazos, son territorios, son elementos que la creatividad puede acoger, agarrar en términos de creatividad, de recursos creativos, porque en el fondo están poblados y están disponibles. Y ahí un poco lo que les decía Mau recién, que yo encuentro que es súper importante, es que la generación centennial es súper esponja, o sea, no necesariamente exacto lo que les decía Mau. No porque la playlist más escuchada en las edades de ustedes es X, tenemos que usar esa música, que es lo que se hacía más antes. Hoy día ustedes son más absorbedores de contenido también. Por ejemplo, empezaron a escuchar Kate Bush a partir de Stranger Things, y Kate Bush es algo que escuchaban abuelos de ustedes, ni siquiera los papás. Entonces, como somos absorbedores de contenido, no necesariamente hay que pescar lo que ustedes hacen y llevarlos a una campaña, sino que ustedes pueden generar una campaña con buenos elementos, buenos recursos creativos, buena ejecución, buena música, y eso transformarlo en una campaña sin que sea lo que está de moda, que es lo que se usaba más antes. Hoy día ustedes pueden hacer el camino al revés, ustedes pueden tomar cosas que son interesantes, que incluso fueron interesantes en generaciones previas, y transformarlas en una buena campaña para ustedes. Eso yo creo que es un... Claro, y además que compraste los derechos, entendiste que es música de se compraron los derechos de autor, llegaste tarde. O sea, es tan ágil la renovación, es tan rápido todo, que efectivamente llegar con un comercial de Miley Cyrus hoy día podría ser play. Estamos inventando cosas que hoy día resuenan, pero es que si se ejecuta va a pasar meses. Entonces ya llegaste un poquito tarde, saturado, venimos de... ¿Cómo repite la diferenciación y la oportunidad de acercar? Y este es el resumen de las 4 palabras que definen la generación Z para nosotros, que es todo lo contrario. Abiertos, ya saben por qué, al grano, concreto, práctico, ahí, como práctico en ese sentido, autovalentes con la autogestión que tienen el conocimiento, los tutoriales, lo que vimos, y la ambivalencia, que es la tesis central del estudio, que es como estamos viviendo en dos realidades casi paralelas, y a veces conflictivas entre sí, ¿no? Así que ese es el resumen de este estudio, de esta presentación. Eso. Abrimos una conversa, no sé si tienen alguna duda, alguien nos quiere cachetear. Una pregunta. Vale. Es algo en torno a lo que vieron del aspecto negativo de las redes sociales. ¿Positivo o negativo? No, pero meramente en el negativo.
le quería preguntar a ambos que investigaron, en proyección a esto, ¿creen que es bueno que nuestra generación o las generaciones que vienen tengan tanta conexión, tanto acceso a contenido, tanta posibilidad? Porque a mí me aterra. O sea, veo a mis sobrinos y los veo usando el teléfono para acá, para allá, con todo lo que hay de todo, puede estar todo muy hipersexualizado, puede haber cosas de contenido. Entonces, ¿cómo ven esto en una proyección ya a futuro, ya pasando de nuestra generación? Eso Porque que, claro, que te pasa a ti es lo que le pasó a nosotros con ustedes. ya. Pero, o sea, ¿creen que es bueno? Porque yo en mi propia generación, que soy el centennial, yo no creo que es bueno. Siento que lo que vieron ahí de la parte negativa igual es algo fuerte. O sea, A ver, estamos más conectados supuestamente, pero también la salud mental. Más desconectados. Claro, y la percepción de lo digital y lo real se está perdiendo y ahora la gente percibe lo digital como lo real. La gente si ve algo en redes sociales al tiro lo asume, se pierden cosas, las relaciones son más pasajeras, todo hay más opciones, entonces igual... sí, ahí tocamos 4 puntos que son complejos en la confianza con las redes sociales, pero ya es parte del paisaje. O sea, hay que asumir que la dinámica de redes sociales plantea desafíos distintos, pero hay que entender también que no podemos vetar que las redes sociales están ya en un camino sin retorno. Y tiene consecuencias negativas, las tiene en términos de interés focalizado, ultra focalizado, en términos de lectura, de otra plataforma. La conexión concreta también es algo súper importante en la carrera que están viviendo ustedes. Y también hay estudios que dicen incluso que hay una construcción neuronal en algunos casos de gente muy obsesionada con las redes sociales. O sea, el tipo de pensamiento se está generando un cambio y una cultura hacia otros niveles que no sabemos todavía. Inteligencia artificial, ChatGPT, o sea, hay miles de elementos que están pensando no solo las redes sociales, sino otros elementos también de conexión digital. Sí, o sea, tu pregunta es súper relevante, creo yo, desde el punto de vista que no sé si estamos en un momento de poder ponerle juicio de valor, porque como dice Mau, es lo que es. O sea, ustedes ya crecieron con el celular, con las redes en las manos. Entonces pasan estas cosas, pasan estas contradicciones y ahora yo creo que quizás viene una vuelta al péndulo y quizás ustedes que ya vivieron todo esto con estas contradicciones, con lo efímero, con la falta de responsabilidad afectiva, que es una textual que se repitió en varios focus, nos falta responsabilidad afectiva por lo efímero. El ver cómo quizás ustedes con este aprendizaje, o las generaciones un poco más arriba, con lo que vieron que pasó con los centennials, pueden manejar eso con las generaciones que vienen. Yo en eso, no sé, ahí yo creo que ya nos vamos a posturas más personales, pero me gusta, por ejemplo, que hoy día estén en algunos colegios prohibiendo los celulares y que los tengan que dejar en una parte, en una cajita antes de entrar. Es que me pasa a mí, igual estoy metido en redes sociales antes, yo de hecho Sí, sí. Entonces, claro, como que he visto este fenómeno de cómo las cosas se están empezando a percibir, como por ejemplo lo digital en torno a lo real, lo que dice usted, cómo estos mundos se están mezclando y cómo las marcas están intentando, ya viendo lo que por ejemplo Zuckerberg quiere hacer con Facebook, que quiere crear el meta, este mundo digital en donde, claro, abre muchas posibilidades del futuro, está súper bueno, la inteligencia artificial, todo ese concepto, todo eso es bueno, pero también cómo le afecta a las personas y de qué manera nos está afectando. Yo siento que esta generación, por lo menos de mi perspectiva, somos súper ansiosos, estamos todo el tiempo con fear of missing out, como miedo, FOMO, miedo de perderme algo, o que está haciendo mi hijo, o que estoy haciendo acá, o que hice acá. Entonces, a mí me pasa, yo veo todos estos aspectos positivos, los veo, pero también me pregunto cuánto de esto al precio de qué cosas. Entonces, sí, en fondo, mira, por suerte es una generación que declara tener esas fricciones. O sea, es interesante que haya una percepción de que esto me está afectando, que en psicología es un paso más adelante que la inconsciencia. O sea, y de hecho tiene un concepto, se llama conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad, que en el fondo cuando tú, que es una de las cosas que marca el límite entre cuando estás realmente loco y cuando no. En el fondo, si tenés conciencia de enfermedad, quiere decir que ya no se te pasó el tejo y todavía no necesitáis psiquiátrico, ¿cachai? Y en el fondo, acá, una de las cosas que vimos en las primeras láminas es que había conciencia de la fragilidad, de las consecuencias emocionales, se habla de salud mental, se habla de esta ansiedad, y yo creo que desde ese ámbito es bueno, porque por último tienen conciencia de que esto está pasando. Y eso yo creo que es algo relevante dentro de este contexto que tenéis razones. Es un arma de doble filo, pero rígida. Una nueva violencia de la generación. Pero claro, o sea, lo que tú dijiste es una acentuación de la conciencia de enfermedad que esta generación declara en este estudio. Lo dijiste con más demencia, pero claramente apunta a lo mismo, la ansiedad.
de refuerzo inmediato, me cancelaste amiga. ¿Qué es eso? Me cancelaste. O sea, es que está esta percepción, yo no sé si ustedes lo vieron, pero por ejemplo, a mí el otro día un amigo se enojó conmigo porque lo saqué de mejores amigos. Y como que dijo, oye, ya no somos amigos, qué cosa. Así como, él me decía, para mí mejores amigos como eso, la opción de Instagram donde se ponen verdecitos. Pero me hizo pensar un poco como, ¿cuál es la percepción que Mira tenemos? el paisaje, la tradición. O sea, te etiquetaste con la persona que me hizo la vida difícil y empieza una conversación paralela. O sea, eso pasa, siempre pasó, pero ahora es más evidente. Siempre pasó en un ámbito más contado, más íntimo, pero ahora es público. Y eso Masivo, claro. tiene un coletazo. Y con cosas más niñas quizás, como lo que decís tú, o sea, alguien antes te tenía que hacer algo que le hiciera en la cruz, o sea, sacarte mejores amigos para que vea o no vea un contenido que subiste, no sé si tiene esa relevancia de lo que generaba fricciones reales en generaciones previas en el fondo, ¿cachai? Es un arma de doble filo, sin duda lo es. Entonces yo creo que hay que aprender a navegar de manera tal de que no enferme tanto. Claro, por eso les preguntaba cómo veían esto, así como a... Porque claro, hay aspectos muy positivos de lo que veía su investigación, completamente pero... Pero hay mucho como en lo negativo también. Sí, no, por eso. De hecho, lo negativo es lo que me ha dado y también me hago la pregunta, ¿qué es lo que vendrá? Bueno, no creo que tengan la respuesta, solo decía lo que por investigar, pensaba. Es una plataforma que viene usada, es preciosa. Una pregunta que creo que nos puede salir tal vez. Nosotros estamos en un proceso ahora de aprender a hacer una investigación en el ramo de metodología. Y también en las campañas nos toca hacer investigación para luego hacer campañas publicitarias. Y me llama la atención, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la razón de ser de esta investigación? Primero, esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo definen ustedes qué es relevante en una investigación a la hora de investigar? Porque para entender a la generación, por ejemplo, ¿qué preguntas? Me imagino que hacen hasta una cantidad de preguntas gigantes, después van anotando cuáles se quedan. Porque... Te contesto lo segundo. Nosotros tenemos un cliente. O sea, el cliente tiene una duda, nosotros trabajamos con el cliente y su duda. Nos encantaría estudiar otras cosas, pero nuestro brief es el brief del cliente. Necesito lanzar un producto, necesito traer algo comercial, ver cómo le fue, evaluarlo antes que salga al aire. Las lucas que se gastan ahí son mínimas comparado con un fracaso comunicacional. Comprar pauta, un comercial que te hizo daño incluso. Pero la pregunta es la pregunta del cliente. ¿Y para qué quieres usar la información que salga de este estudio? Una pregunta que siempre hay que devolvérsela. Sí. No trabajamos por pasión solo para nuestros gustos, sino que entendiendo cuál es lo que hay detrás de la necesidad del cliente. Y la necesidad del cliente de su organización. Claro. Ahí puede ser, no sé, queremos sacar un nuevo producto, queremos saber, por ejemplo, si esta marca que es enfocada a solamente chocolate puede ser también una galleta, por ejemplo, o qué posibilidades tengo de usar la misma marca para varios productos a la vez. Eso puede ser una pregunta de una investigación. Podemos hacer una investigación para evaluar una comunicación como la de Pedro, Juan y Diego, por ejemplo, que salió súper bien evaluada en todo caso. Así, yo creo que es de las mejores evaluadas que hemos visto porque calza muy bien con sus valores, con su estilo de vida. En el fondo tiene tenía como todos los checks de esto, digamos. Puede ser, es infinito. Hay unas plataformas digitales para hacer etnografía digital que nosotros estamos usando también ahora. Estamos trabajando con canales de televisión, viendo contenidos que son interesantes para el ejecutivo, plan financiero, productos, evaluación de nuevos tipos de aplicaciones. ¿Cuánto hay de todo? Estudio exploratorio para conocer. Esto es un estudio para la exploratorio. primera pregunta, ¿por qué elegimos este tema? Y fue específicamente porque me empezaron a llegar muchas preguntas de clientes, muchos estudios relacionados con no sabemos cómo conectar con los centennials. ¿Qué pasa con los centennials? No sabemos qué hacer con los centennials. Hicimos una campaña para los centennials y nos fue como el forro. O al revés, y al revés también, lanzamos una cosa muy random y le fue increíble. O sea, estamos perdidos, están desconectados y se sabía mucho, pero poco anclados con las marcas. Este es un tipo de estudio exploratorio que poco se hace dentro de las compañías para entender su producto. Este es un estudio como de inversión, no sé si Pablo alcanzaste a hacer uno de pura de la vida, pero entendamos primero a quién le vamos a hablar. Y este es un estudio que se hace poco.
Sí, y la investigación es como el hermano pobre o el hijo pobre de todo el mundo de la industria relacionada con todo. O sea, nosotros ha sido una investigación chora para, por ejemplo, hubo una campaña de BCI, PYME, nos lanzamos contigo. Eso salió de un estudio que hicimos nosotros que tenía que ver con que las pymes se sentían desvalidas, que los bancos no las apoyaban, etcétera, etcétera. Entonces, investiguemos las pymes, así como acá investigamos los centennials, es algo súper abierto para inspirar una campaña. En general, la agencia y las marcas, o algunas marcas internacionales, casi todas invierten en este tipo de estudios, pero muchas marcas no invierten en este tipo de estudios, terminan haciéndose campañas al dedómetro. Y lo que les decía, no, al final el costo de hacer un estudio no son cosas baratas, pero en el marco de un presupuesto de una campaña es súper marginal. Entonces la recomendación siempre es hacer, porque ¿qué es lo que pasa? Se arman las campañas sin hacer una investigación previa, llegan a evaluar la campaña y sale mal evaluada. ¿Y qué es lo que pasa? Después los futuros ustedes, en general las agencias de publicidad terminan odiando los estudios porque les mal evalúan las campañas, echándole la culpa al consumidor porque no sabe lo que quiere, o al investigador que no supo hacer la pega, cuando realmente desde nuestra perspectiva el eslabón que faltó fue el estudio previo para entender y conectar con el segmento. Pasa mucho que hay, no, si yo sé lo que quiere el consumidor, o lo veo por redes sociales, 3, 4 cosas, entonces ya me lo sé, hago una investigación de escritorio y juran que ya van a hacer la mejor campaña del universo. Y no se dan el tiempo de detenerse y hacer aunque sean 4 focos. Nadie está diciendo hagamos estudios así de potentes, power y etnografía para todo, no. Algo sencillo, chiquitito, de bajo costo, pero entendamos quién es la persona que tenemos al frente antes de armar una campaña. Yo creo que ese es un mensaje súper importante y que ojalá a ustedes les quede, porque no es tan común en la generación de nosotros. Ahora, en un típico línea de tiempo, podríamos decir que esto parte por incluiremos el estudio al grupo objetivo para un producto, entendamos el concepto del producto antes de lanzarlo o el concepto de una comunicación antes de lanzarlo. Después tenemos un paño creativo, una publicidad que a veces fue entendida en este clip, desarrollada en este clip, evaluémosla para ver cómo va, si vale la pena seguir desarrollándola o no. Si sigue desarrollándola, se ejecuta, se crea la pieza, se evalúa de nuevo y después se ve el impacto que tuvo cuando se lanzó la aire. Y eso es el tracking, ¿no? Cómo impacta también, no solo la pieza, sino también en tu imagen. Esa es como la línea de tiempo clásica, si fuéramos como puristas en la explicación. Me faltaron varios, pero en el fondo tiene que ver con ese momento. Entendamos, evaluemos, veamos, post-evaluemos y veamos el impacto que tiene la marca. Eso es como los clásicos, digamos. Porque todo brief de publicidad o cualquier estrategia de comunicación tiene un objetivo claro. Queremos que la marca sea se perciba más innovadora, por ejemplo. Entonces, para allá tiene que estar dirigida la campaña y tenemos que medir antes cómo está percibida y después tenemos que ver si efectivamente estamos siendo percibidos como más innovadores o no. Que ahí es cuando están las papas queman. ¿Funcionó o no funcionó la campaña? Si movió los atributos que queríamos que moviera o no movió, comunicó lo que quiso comunicar, movió la brújula que quería mover. Al final eso es como lo más importante. Y desde ya si se vio o no. Que es como la métrica 1, digamos, ¿no? Porque si no pasó por lado, no pasó nada. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Oye, nada, para cerrar, agradecerle la noticia a la y nada, pues va a quedar disponible el material. Si alguien quiere hacer una consulta, entiendo que también se va a subir al canal de YouTube, si alguien quiere lograr no, pero sí. Pero está la presentación también. Y obviamente